Vamos pues con las especificaciones de los productos de acero soldable. Ya es sabido que cuando nos referimos a especificaciones estamos pensando en los reglamentos o normas, es decir, aquellos documentos donde se recogen aquello que queremos que los productos cumplan, no aquellas características que los productos tienen, sino aquellas que queremos que cumplan, para poderlas aceptar en nuestras obras a efectos de su uso en elementos estructurales. Distinguimos, por tanto, entre productos de acero y armaduras, como ya vimos en las definiciones. La especificación de los productos de acero está establecida en el artículo 32 de la vigente instrucción de hormigón estructural y los tipos con los que tenemos a nuestra disposición para fabricar los elementos estructurales pues son las barras rectas, los alambres de acero corrugado y los alambres lisos de acero soldable. Esta es la norma UNE-EN, es decir, norma UNE, una norma española y norma europea, 10.080, que regula este tipo de productos. Este tipo de productos se puede presentar en barra, como hemos visto ya en sucesivas fotos, o en rollos. El rollo implica luego el empleo de una maquinaria especial para el desdoblamiento, porque nosotros las barras las necesitamos de tal forma que podamos luego utilizarlas en nuestros procesos de ferralla, armado, etc. De modo que hay que desdoblarlas, lo cual puede implicar el peligro de aplastamiento de corrugas, lo cual debe ser vigilado por la dirección facultativa, puesto que es un proceso que ocurre ya fuera de la factoría. Las barras y rollos de acero corrugado soldable se presentan en los diámetros que se ve más abajo, desde 6 a 40 en una secuencia que además se caracteriza por dividirse a efectos de control en tres series. La serie fina hasta 10 milímetros, la serie media hasta 20 y de ahí en adelante la serie gruesa. Serie fina, serie media y serie gruesa. Esta es la composición química para el acero soldable establecida por la instrucción. Se ve que en lo que a carbono se refiere, los contenidos son de 0,22 sobrecolada y 0,24 se entiende por ciento sobre producto. La instrucción española, preocupada porque el producto resultante no pierda capacidad mecánica, es decir, la barra de acero tenga un diámetro suficiente como para que la barra mantenga su capacidad mecánica, entendiendo por capacidad mecánica U el producto del área de la barra por su límite elástico. Bien, pues para que mantenga su capacidad mecánica la barra, si nominalmente se ha considerado que tiene un determinado diámetro, lo cual equivale naturalmente a tener una determinada sección, el diámetro no puede ser luego significativamente pequeño, o lo que es lo mismo, su área no puede perder eh, tanta superficie como para que la capacidad mecánica del acero se resienta. ¿Cómo se controla esto? Mediante el concepto de sección equivalente. ¿Qué es la sección equivalente? Pues la instrucción dice que es el cociente del peso de una determinada barra en newtons o en gramos multiplicado por 0,077 caso de los newtons o 785 en el caso de que el peso se haya expresado en gramos veces su longitud. Es decir, el cociente entre su peso
uno de estos dos factores, según cómo se exprese ese peso, veces su longitud en centímetros. Bueno, como esto resulta un poco eh, farragoso, vamos a explicarlo en la pizarra. Empezaremos expresando de forma simbólica la definición que ha dado la instrucción, que ha dicho que la sección equivalente es igual al peso en gramos de la barra en cuestión dividido por 7,85 por unidad de longitud. Bien, ¿qué sentido tiene la sección equivalente? Pues el problema que la sección equivalente trata de resolver es que dada una barra real, comprobemos, y una barra real quiere decir una barra con corrugas y con un diámetro que no tiene por qué ser exactamente el diámetro nominal, pues nosotros debemos asegurarnos que esta sección es suficiente para dar respuesta a lo que el proyectista en su momento consideró. Y el proyectista, para un diámetro nominal phi, consideró que tenía una sección nominal igual a pi por el diámetro nominal de la barra al cuadrado partido por 4. Naturalmente, el diámetro real no va a ser exactamente phi, no va a ser phi exactamente. O sea, este valor del diámetro será distinto de phi. Será distinto de phi, pero no puede ser demasiado distinto. ¿Cómo comprobamos que efectivamente la barra, por ser el diámetro muy distinto, esto se ha salido de la sección que necesitamos? Pues nos fijamos una especificación según la cual la sección equivalente tiene que ser mayor o igual al 95,5% de la sección nominal. ¿Y cómo definimos la sección equivalente? Ya lo hemos hecho aquí, como la sección de un cilindro que no tiene corrugas, que tiene el mismo peso de nuestra barra real y la misma longitud. Y la misma longitud. Esta sección es la que llamamos sección equivalente. ¿Y cómo determinamos la sección equivalente? Pues la sección equivalente, como la de cualquier cilindro, será igual a su volumen partido por su longitud. ¿Y cuánto vale el volumen de ese cilindro? Pues será igual al peso que tenga, que hemos dicho que es igual que el de nuestra barra real, partido por la densidad del material del que esté hecho, en este caso acero. Luego será igual al peso en gramos partido por la densidad del acero, que es 7,85 gramos centímetro cúbico. Bien, pues ya podemos nosotros determinar la sección equivalente. Nos vamos a venir a esta zona más clara, sección equivalente igual a volumen, que es peso partido por densidad, peso partido por densidad, que hemos dicho que es 7,85, y partido por L. Y partido por L. Y ya tenemos de nuevo la definición de la instrucción después de haberla deducido y explicado. La definición de la instrucción y la que nosotros hemos deducido es inevitable hablar de los tipos de acero corrugado de forma anticipada porque tenemos que establecer cuáles son sus especificaciones. O mejor dicho, tenemos que referir las especificaciones que la instrucción establece. Ya se ve que están ahí las principales características
Ya se ve ahí que están las principales características mecánicas. Por una parte, el límite elástico, que se fija en 400 Nm milímetro cuadrado como mínimo para el tipo de acero B400S, y es oportuno aquí hablar de la designación. La B procede del francés béton, 400, estos tres dígitos indican el límite elástico nominal, y la S, como ya vimos en su momento, designa la condición del acero como soldable o, como se ve aquí, soldable dúctil. Pues bien, para cada uno de los tipos de acero tenemos el límite elástico, que coincide con las cifras de la designación, la tensión de rotura, la tensión unitaria de rotura, 440, 550, 480, 575 para los distintos tipos de acero. Alargamiento en rotura medido sobre los 5 diámetros, como ya dijimos, 14, 12, 20, 16, se ve que cuando el acero aumenta su resistencia, disminuye su ductilidad, naturalmente por la aleación acero-carbono. El acero suministrado en barra tendrá una deformación máxima del 5% y el suministrado en rollo del 7,5%. Naturalmente estos son determinaciones, valores medios después de comprobarlo sobre los productos reales. Y la relación entre la tensión máxima y la tensión de rotura y la tensión del límite elástico, que se establece en los valores que aquí se ve, y eso tiene importancia, nos estamos refiriendo a esta distancia que es el valor que sobrepasa 1, es decir, es el 5% en este caso, etc. Bien, con todos estos datos tenemos caracterizados nuestros productos de acero eh, barra corrugada. Pero además tenemos alambres corrugados y alambres lisos. Los alambres lisos son fácilmente reconocibles. Los alambres corrugados se reconocen fundamentalmente porque sus códigos de identificación, como veremos más tarde en detalle, tienen mellas, es decir, ausencia de la corruga que ocuparía los lugares vacíos. Aquí están los diámetros. La norma que los regula es la misma que la de las barras corrugadas, las 10.080. Los alambres tienen estas características mecánicas, como se puede comprobar aquí. Aparece la T que ya mencionábamos al describir las características mecánicas, T de trefilado, la B es igualmente de hormigón, y las características pueden alcanzar los 500 newtons el límite elástico, 550 la tensión unitaria de rotura. Aquí se ve la caída importante en el alargamiento de rotura sobre 5 diámetros, por lo que no es aconsejable. Vamos, de hecho está prohibido utilizar este tipo de alambre en armaduras que no sean electrosoldadas, incluidos estribos. Bien, la relación entre las dos tensiones y una alusión al diámetro del mandril para su doblado-desdoblado. Después de haber visto los productos de acero para armaduras pasivas, acero corrugado soldable en barras o en rollos, alambre corrugado y alambre liso, vamos a completar el panorama del hormigón estructural con los productos para armaduras activas. Son los alambres, son las barras, son los cordones, y hay que tener en cuenta que el alambre es un producto de sección maciza, liso o grafilado, que normalmente se suministra en rollo, mientras que la barra es un producto de sección maciza, pero que se suministra solamente en forma de elementos rectilíneos. Finalmente, el cordón es un producto formado por un número de alambres arrollados helicoidalmente, con el mismo paso y el mismo sentido de torsión. Por otra parte, se denomina tendón como información complementaria
al conjunto de armaduras paralelas de pretensado que alojan dentro, que van alojadas dentro de un mismo conducto o vaina. En esta tabla tenemos los tipos de alambre de pretensado, que es el producto de acero fundamental. La nomenclatura con la Y de yield o límite elástico, las cifras que indican la carga unitaria máxima y los valores del diámetro nominal. Probablemente la C tenga que ver con concrete, hormigón. Una vez vistos los productos de acero, y aunque pueda haber algunas cuestiones que se solapan, conviene para distinguir dedicar unos minutos a las armaduras, que son obviamente complejos, que incluyen a los productos de acero en la disposición precisa para el comportamiento de los elementos estructurales. Este es el mismo mapa conceptual que vimos antes, que se pone aquí como recordatorio, pero ahora no vamos a repasarlo. Las armaduras normalizadas se componen en el caso de las armaduras básicas electrosoldadas, que formalmente sirven para elaborar distintos tipos de piezas, fundamentalmente viguetas de forjado, y compuestos por alambre corrugado o bien armaduras de barras corrugadas de acero soldable. En caso de incorporarse como refuerzo una barra que no va electrosoldada, ya no podrá estar constituida por alambre corrugado. Las armaduras transversales pueden estar elaboradas con alambre liso. En cuanto a las mallas electrosoldadas, pues igualmente pueden elaborarse tanto con alambre corrugado como con barra de acero corrugado. Esta fotografía ya utilizada pone de manifiesto cómo en algunas obras se incumple el precepto de utilizar el alambre corrugado para estribos, es decir, para armaduras pasivas dentro de una pieza. Ahí se ve el mellado que indica que se trata de alambre corrugado y no de barra corrugada de diámetro 6 u 8. La instrucción española ha normalizado las armaduras en general, en particular las armaduras básicas electrosoldadas en celosía que hemos visto hace un momento, pues la instrucción las normaliza, establece cuál es su designación, AB de armadura básica, y el resto es información sobre el producto de acero utilizado para la armadura. En este caso, un acero de 500 Nm², con soldable y dúctil, como ya vimos. Igual ocurre con todas las demás. En este caso, se trata de una armadura básica elaborada con un acero trefilado, es decir, con alambre corrugado, de límite elástico 500 Nm². La ferralla armada, como ya vimos, es resultado de la composición a partir de armaduras elaboradas o combinadas con armaduras normalizadas para elaborar las piezas que una vez terminadas se colocan en el encofrado. Y la armadura pasiva, como ya vimos también, es la armadura, la ferralla armada una vez colocada en el encofrado y una vez completada. Es decir, en el momento en que un conjunto de ferrallas armadas son colocadas en el encofrado y están en disposición de ser hormigonadas, constituyen la armadura pasiva de esa estructura. Aquí tenemos la nomenclatura que utilizaríamos para designar normalmente en contextos, en situaciones en las que la armadura pasiva se elabora en industrias para luego colocarla en el encofrado, y aquí estaría una nomenclatura que indica las siglas AP, indicarían que se trata de armaduras pasivas,
las cifras son el límite elástico, como siempre, del producto de acero utilizado y la T, el tipo de acero. Bueno, pues alambre corrugado, mm, acero soldable, soldable y dúctil, etcétera. Y lo mismo ocurre con las mallas electrosoldadas, en la que la estructura de la designación es la ya conocida. Hemos visto en la tabla anterior que en función de la designación del acero de la que se trate y en función del tipo de elaboración que se haga con la armadura, patilla, gancho, etcétera, se establece un número n de veces el diámetro de la barra, para obtener el diámetro del mandril. El mandril ya hemos explicado que es una pieza metálica armada sobre una mesa de trabajo sobre la que una barra originalmente rectilínea es forzada por un determinado mecanismo a plegarse sobre un mandril, es decir, sobre, como decimos, un cilindro de acero de un determinado diámetro de n veces, que es n veces el diámetro de la barra. Pues bien, vamos a ver qué implicaciones tiene esto sobre la seguridad, el comportamiento de la barra. Vamos a pintar una escala suficientemente grande para que con las dificultades implícitas del manejo de la tableta digital, pues el asunto nos quede suficientemente claro. Vamos a suponer que este es el mandril y esta es nuestra barra, que si queremos hacerla más familiar será nuestra barra corrugada. Bien, se aplica una fuerza mediante un mecanismo en el extremo de la barra y la obligamos a girar sobre el mandril. En esa operación la barra supera su límite elástico porque si no fuera así, la barra regresaría a su posición rectilínea original cuando dejáramos de presionar, regresaría. Vamos pues a establecer las relaciones entre los distintos parámetros. Al diámetro de la barra le vamos a llamar D minúscula. Soy consciente de que lo hemos llamado phi aquí, pero para el manejo en fórmula va a ser mejor llamarlo D minúscula. Luego haremos en su caso la transformación. Y D mayúscula al diámetro del mandril, es decir, a esta distancia. Naturalmente, desde el punto de tangencia de la barra con el mandril hasta este otro punto de tangencia de la barra con el mandril, entre estos dos puntos es donde la barra sufre deformaciones y tensiones. No las sufre a partir de aquí, ni las sufre de aquí hacia atrás. ¿Qué ocurre en este tramo? Pues en este tramo, como la propia geometría nos muestra, tenemos una parte de la barra que es sometida a tracción y una parte que es sometida a compresión. Si eso es así, podemos pensar que hay una parte de la barra, una fibra colocada entre la de tracción y la de compresión, que no sufre ni tracciones ni compresiones. Estaría en una fibra neutra. Si llamamos M1
a la longitud de la barra extendida, a esta longitud medida sobre la barra la llamamos M1, estaremos de acuerdo que si la fibra central no ha sufrido ni tracciones ni compresiones, es decir, no se ha deformado, podemos considerar que esa es la longitud original que tenía este tramo que ahora tiene una longitud M1. De manera que a esa longitud la podemos llamar M0, es decir, la dimensión original. Vamos pues a establecer unas relaciones muy interesantes. ¿Qué es lo que nos puede preocupar a nosotros de lo que ocurra en esta barra? Pues nos puede preocupar que esto no se ve bien, vamos a hacerlo con blanco. Nos puede preocupar que en el diagrama tensión-deformación de ese acero, que tiene cualitativamente una forma rectilínea en la fase elástica y luego hasta la rotura una fase plástica con distintas vicisitudes que se han explicado en otra parte de la lección, estaremos de acuerdo que esta zona estará en, en una en una en una parte plástica del diagrama, puesto que, como hemos dicho, la barra no se recupera. ¿Pero qué nos puede preocupar? ¿Que esté en una fase plástica? No, porque lo contrario no sería práctico. Lo que, lo que nos debe preocupar es si la barra supera o la deformación máxima establecida por la normativa, la que corresponde con la tensión máxima de rotura, o que supera la deformación de rotura sobre 5 diámetros. Eso es lo que nos debe preocupar. ¿Qué tensión experimentará la barra tras plegarla sobre el mandril? Pues vamos a verlo. La tensión depende de la deformación. Y la deformación es igual a la longitud original, a la longitud final, M1, menos la longitud original M0, que nos dará el incremento de longitud. Y la deformación, como pretendemos que sea unitaria, la dividimos por la original, M0. ¿Cuánto vale M1? M1 es la longitud extendida de la barra. Como se puede comprobar, es un cuarto de una circunferencia que tiene como diámetro el diámetro del mandril más el diámetro de la barra por un lado y el diámetro de la barra por el otro. Para eso no tenemos nada más que prolongar ese cuarto de circunferencia de este modo. Ya se ve que esa circunferencia tiene como diámetro D mayúscula más 2 veces D minúscula. ¿Cuál es, por tanto, el valor de M1? Pues pi por D mayúscula más 2 veces D minúscula partido por 4 menos M0. ¿Y cuánto vale M0? Es decir, la extensión de la fibra neutra, pues es un cuarto también de otra circunferencia cuyo diámetro es el diámetro del mandril más la mitad del diámetro de la barra por un lado y la mitad del diámetro de la barra por el otro. Es decir, será igual a pi por el diámetro del mandril más 2 veces la mitad del diámetro de la barra, es decir, una vez el diámetro de la barra partido por 4.
y dividido por M0, que hemos quedado, que es pi por el diámetro del mandril más el diámetro de la barra partido por 4. Partido por 4. Vamos ahora con otro color a producir las simplificaciones. Pi, 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 4, 4, 4. ¿Qué nos queda? Nos queda que epsilon es igual a d más 2d menos d menos d minúscula partido por d diámetro del mandril más d diámetro de la barra. ¿Y eso a qué es igual? Pues simplificamos d con d y 2d menos d, un d. De modo que quitamos el 2 y quitamos d. Es decir, nos queda d partido por d más d. Bien, y si hemos dicho que n es el número de veces el diámetro de la barra que da como resultado el diámetro del mandril, podemos decir que n es igual al diámetro del mandril partido por el diámetro de la barra, que como hemos hecho la transformación de que phi es igual a d pequeña, d mayúscula partido por d minúscula. Si trasladamos eso a nuestra ecuación, tenemos definitivamente lo siguiente. El paso intermedio lo dejamos al alumno. 1 partido por n más 1. Y tenemos nuestra fórmula. Una fórmula que nos permite determinar la deformación unitaria de una barra plegada en torno a un mandril para producir una patilla. Hemos de decir, y la demostración queda para el alumno, que si hacemos un gancho, la situación, la fórmula es exactamente la misma, y aunque hiciéramos una coca, es decir, le diéramos una vuelta al mandril así, de 360 grados, y por supuesto que es exactamente igual la situación que si la coca la rematamos y damos una vuelta completa al mandril. Esta fórmula tan elegante nos dice que conocida la relación entre diámetro de mandril y diámetro de la barra, sumándole una unidad y dividiendo 1 por el resultado, nos daría la deformación unitaria. Es decir, en el caso de la tabla que tenemos en la instrucción española, cuando n valga 4, la deformación es 0,20. Que n vale 6 o 7, por ejemplo, pues la deformación es 1 partido por 8, que es 0,16. Como sabemos, el orden de magnitud de la deformación máxima o de rotura de nuestro acero considerado, estaremos en condiciones de asegurarnos de que nuestra barra no va a sufrir con una propuesta NFI determinada. En definitiva, la deformación unitaria que hemos determinado con esa fórmula tendrá que ser menor o igual a la deformación que tomemos como referencia, por ejemplo, la máxima. Por supuesto que el igual es un compromiso con la formalidad, porque lo que tenemos que situar es epsilon bastante por debajo de la deformación máxima para no movernos en un ámbito en el que en cualquier momento la barra se nos pueda romper por un exceso de tracción. Obviamente tampoco hay que olvidar la parte interior, porque podríamos tener pandeos o algún tipo de complicación, aplastamiento, por ejemplo, de corrugas, etcétera. Es decir, también hay que examinar la barra después del ensayo. Y nos queda por decir que a la vista de esta fórmula
puesto que n crece con el diámetro del mandril y n está en el denominador, cuanto mayor sea para una determinado diámetro de una barra, cuanto mayor sea el diámetro del mandril, menos sufre la barra, porque menor será la deformación unitaria, es decir, estará más alejada de las deformaciones, digamos, críticas. Del mismo modo que había productos de acero que luego hemos utilizado para armaduras pasivas, hay productos de acero cuyo destino son armaduras activas. ¿Y qué son armaduras activas? Pues como dice en la definición de la instrucción, disposiciones de elementos de acero de alta resistencia mediante los cuales se introduce la fuerza de pretensado en la estructura, ya sean armaduras pretesas o armaduras postesas como las de la imagen que tenemos delante. No está de más comentar que además de los aceros, para la elaboración de estructuras de hormigón pretensado hay que contar también con elementos de anclaje y empalme de armaduras postesas, vainas para la introducción de las armaduras pretesas y productos de inyección para el colmatado de estas vainas una vez que las barras han sido tesadas al objeto de protegerlas.